Objetivos y metas. Nuestro grupo tiene como objetivo general difundir los aspectos relevantes de la obra España, aparte de mí, este cáliz, del poeta peruano César Vallejo. Y como objetivo específico, elaboramos un documental sobre esta misma obra para su difusión. Nuestra meta principal es que el documental sobre la obra España, aparte de mí, este cáliz, se evidencie mostrando el acopio de por lo menos 50 comentarios. El presente trabajo tiene como finalidad la difusión de uno de los poemas más representativos de las obras de Vallejo, España, aparta de mí este cáliz, a través de un documental sobre este. A la vanguardia de los nuevos descubrimientos literarios nos es necesario conocer la literatura desde el punto de vista de uno de los actores con más trayectoria en la poesía, César Vallejo, donde basando su obra desde su propia experiencia y perspectiva de lo vivido, manifiesta su solidaridad prodigando su amor hacia los demás, especialmente a los más pobres, víctimas de la injusticia. La vida universitaria de César Vallejo. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Por problemas económicos regresó a su pueblo con el propósito de trabajar y de ahorrar para luego seguir estudiando. Apoyó a su padre en las labores administrativas de gobernador, tomando contacto con los mineros de Quirubilca cerca a Santiago de Chucos, lo que recordará más adelante en su novela El Tucteno. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandona la universidad por razones económicas o desilusión de la carrera. En 1913 retorna a Trujillo para retomar sus estudios. A los 23 años culmina sus estudios el 22 de septiembre de 1915 en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Mujeres de París, por el autor y escritor peruano César Vallejo Mendoza. Para empezar, recordaremos un poco de la vida de Vallejo. Él era una persona de bajos recursos, pero de mucho talento y conocimiento, que por desgracia de la vida tuvo que afrontar una situación de injusticia, ya que se le había acusado de algo que no cometió. A raíz de esto, él decide huir de las autoridades peruanas. Ya a su pensar no había mejor opción que viajar a Europa. Gracias a este viaje, Vallejo empezó toda una aventura que le sirvió de inspiración para escribir su obra. La obra trata de la realidad de las mujeres que en ese tiempo donde el aborto estaba en primer plano y que todas, o al menos la mayoría, de las mujeres pagaban para hacerlo. César Vallejo viaja a París luego de enterarse de que su proceso podría abrirse nuevamente. A poco tiempo de su llegada, su situación económica empieza a pasarle factura. Tras enterarse de la muerte de su padre, hicieron que los primeros años fueran un pesar en su corazón. Pero no se dejó vencer y utilizó la belleza de la ciudad luz como fuente de inspiración. En 1924, César es operado de úlcera. Ahí experimenta horribles dolores físicos en medio de la soledad. Se recuperó y entró a trabajar como periodista en una reconocida revista en Francia. Sus primeras crónicas eran sobre la historia de esa ciudad. Colabora también con las revistas limeñas Mundial, Variedades y Amaud. En 1934 se casa con Georgette Philippard, su amada esposa hasta la muerte. Era seguidor de la idea marxista. Escribió artículos de contenido político reflejando su inclinación hasta esta ideología y dando luz a sus mejores obras, Paco Yunque, El Tucteno, entre otros. En el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, Vallejo predijo que iba a morir un jueves en París. Su muerte se dio en la capital francesa, pero fue un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. España arde en su vendaval de muerte y precipita sobre el territorio nacional. César Vallejo, poeta peruano, escribe en estas coyunturas esta obra que parece ser el último aliento, pues la obra se enfoca en la Guerra Civil Española, dada en julio de 1936. La Guerra Civil Española estalló 22 meses antes de la muerte de César Vallejo. Este conflicto no solamente significó el choque entre dos posturas políticas y militares, sino la apertura de una nueva visión de la construcción social. Vemos que el mismo autor quiso que formara un poemario aparte. Es la creación Poemas Humanos, en la que el autor denota cualidades proféticas, incluso vistos como un valor de solidaridad, pues la coyuntura española en esos momentos, junto a la guerra civil, dan pie a Vallejo a escribir el último capítulo de Poemas Humanos, donde revela hazañas de combatientes y se vaticina la caída de la esperanza republicana. Este último capítulo se convierte en un libro póstumo, al que conocemos como España, aparta de mí este cáliz, siendo totalmente impactante para el contexto político del momento.
Este libro de poemas tiene 15 composiciones en versos. Los poemas son del orden del pasmo y la demostración, demostrando pues el desarrollo de la misma exclamación. En este sentido, es silencioso el lenguaje de Vallejo y está emparentado con el lenguaje visual, pues una de las características del poemario son las exclamaciones mismas. La fuerza literaria de César Vallejo es que al leerlo no hay que reconstruir a partir del texto la evidencia que quiere mostrarnos, sino que la misma evidencia ya se encuentra ahí.